Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, sumario del programa de hoy. Tenemos por aquí un gran clásico de la comedia. Me parece que hago el número del espejo con Groucho Marx. Levantémonos y saludemos con la mano. ¿En serio? Ese y otros números no menos inmortales de los Marx los encontramos en Sopa de Ganso, de cuyo estreno se cumplen 90 años. Vamos a hablar también de una veterana actriz inglesa que no para de trabajar, Charlotte Rampling. ¿Cuánto tiempo lleva actuando? Yo creo que siempre estoy actuando. Charlaremos con el director Miguel Herrero sobre los inicios del cine y los modos de proyección a lo largo de la historia. Y en la sección de Jack Bourbon... Se me ocurrió pasar el día juntos, ver una peli, comer algo. A las 7 hay un pase de Barbarella y podemos ir... Pues iremos con estos chicos a ver Barbarella, la fantasía erótica y espacial que protagonizó Jane Fonda. ¿Estamos listos? Pues empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. La próxima semana, el día 17 de noviembre, se van a cumplir 90 años del estreno de Sopa de Ganso, una de las películas más conseguidas e irreverentes de los hermanos Marx y un auténtico clásico de la comedia. Vamos a recordarla en los próximos minutos. Durante el mayo del 68, una pintada provocaba las sonrisas de los estudiantes que se manifestaban en las calles de París. «Soy marxista», tendencia Groucho, se podía leer en algunas paredes. La frase era algo más que una provocación. Significaba que el humor corrosivo de Groucho y sus hermanos era también una forma diferente de entender la vida y el mundo. Sopa de Ganso es probablemente la película en la que este hecho queda más patente. La imagen de los títulos de crédito con 4 patos nadando en una cazuela es la única escena de la película que tiene algo que ver remotamente con los gansos o con la sopa. Sopa de ganso es una frase en argot que significa pan comido o algo fácil de hacer. Tan fácil como organizar un caos, porque probablemente Sopa de Ganso es la película más caótica y desmadrada de los hermanos Marx. Los disparates van en crescendo y los chistes de Groucho se suceden a una velocidad frenética, tanto que aún estás riéndote de uno cuando aparece otro aún mejor. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años, a mí me parece chino. El Ministerio de Trabajo quisiera informar que los empleados de Fridonia piden trabajar menos horas. Muy bien, les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo. Excelencia, están derrotando a nuestros hombres en campo abierto. Sugiero que hagamos trincheras. ¿Hacer trincheras con nuestros hombres muriendo como moscas? No hay tiempo para hacerlas. Las compraremos hechas. Tenga, salga a comprar unas cuantas. Sí, señor. Hay numerosos dobles sentidos y alusiones sexuales que evidencian que la película es anterior a la entrada en vigor del código Hays de censura. Me voy a casa a quitar las galletas de la cama. Espero visitas. Por favor, Ruth. Suéltame, gampullona. Oh, excelencia, no hay nada que pueda hacer yo. Sí, pero de eso ya hablaremos luego. Harpo y Chico también aportan lo suyo en el campo del humor visual, como las secuencias con el vendedor de limonada, Harpo haciendo un trío con una mujer y un caballo, la famosa escena del espejo en la que el mudo vestido como Groucho quiere hacerle creer que éste está frente a su reflejo, o los repetidos intentos de Groucho de marcharse en moto, en los que unas veces es el sidecar y otras la motocicleta pilotada por Harpo los que se van solo, dejándole siempre en tierra. Tengo una cita para insultar al embajador trentino y no quiero hacerle esperar. ¡Vamos, deprisa!
Es el quinto viaje que hago y no he ido a ninguna parte. El director John Landis tenía también su escena favorita. Yo creo que esta es posiblemente la mejor película de los hermanos Marx. Mi escena favorita es aquella en la que vemos a Groucho en la cama, cubierto de galletas, hablando por teléfono con Margaret Dumont. Esta le dice que vaya inmediatamente y él le contesta: ven tú y trae algo de queso. ¿Por qué no vienes? Entra por la puerta de atrás, nadie te verá. Si te acuerdas, trae un poco de queso. Pero, Excelencia, debe venir usted. No se lo puedo decir por teléfono. Es algo íntimo, ¿eh? Debería darte vergüenza. Enseguida voy. These are the laws of my administration. No one's allowed to smoke or tell a dirty joke, and whistling is forbidden. En la película, Groucho es nombrado presidente de un país llamado Fridonia. Una millonaria, la principal benefactora del país, le elige para que mejore las relaciones con Silvania, el país vecino. Como presidenta del comité de recepción, le doy la bienvenida con los brazos abiertos. Sí, ¿y hasta qué hora los tiene abiertos? He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia. Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que he llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos. Chico y Harpo, por su parte, son contratados como espías por el embajador de Silvania para que espíen a Groucho. El lunes vigilamos la casa de Firefly, pero él no salió, no estaba en casa. El martes fuimos al béisbol, pero nos engañó, no se presentó. El miércoles fue y nosotros le engañamos a él, no nos presentamos. El jueves fue por partida doble, nadie se presentó. El viernes llovió todo el día, no había partido y nos quedamos en casa escuchándolo por la radio. Pero en vez de mejorar las relaciones con el país vecino, los sinsentidos del bigotudo acabarán en una declaración de guerra. Me complacerá recibir al embajador trentino y ofrecerle en nombre de mi país la mano derecha de la amistad. Estoy seguro de que la aceptará como un gesto de buena voluntad. Pero ¿y si no lo hace? Yo con la mano extendida y él sin aceptarla. Eso disminuiría mi prestigio. Yo, el presidente, desairado por un embajador extranjero. ¿Quién se ha creído que es? Viniendo aquí y dejándome en ridículo delante de mi pueblo, negándose a aceptarla. Ese cerdo embaucador no se saldrá con la suya, eso te lo aseguro. Jamás se saldrá con la suya. Por favor. Bien, así que se niega a estrecharme la mano. ¡Puse! Señora Tisdale, esto es el colmo. Ahora ya no tiene remedio. ¡Es la guerra! Los hermanos Marx pidieron a la Paramount que les asignara como director a Leo McCarey, después de haber visto su trabajo en la película del Gordo y el Flaco, Torero a la Fuerza. Sin embargo, este se negaba rotundamente a trabajar con ellos. No quería saber nada de los Marx porque estaban completamente locos. Había oído a otros directores que habían trabajado con ellos contar los quebraderos de cabeza que ocasionaban y el ambiente diabólico de sus rodajes. Se decía que eran ingobernables, nada que ver con los buenos profesionales que eran Stanley y Ollie. Pero a McCarey no le quedó más remedio que aceptar el encargo, a riesgo de ver cómo su contrato con la Paramount no se renovaba. A la postre, el director consiguió dar cierta coherencia al disparate de argumento y algunas escenas, especialmente los dos números musicales, están brillantemente filmadas. Leo McCarey fue también quien sugirió el título de la película, similar a un corto del Gordo y el Flaco rodado unos años antes, y suya fue también la idea del gag del espejo, una vieja rutina de vodevil que Harold Lloyd ya había utilizado en una película suya. Igualmente, Groucho atribuía al director la carga política y antibelicista que tiene la película. Un mensaje del frente, señor. Estoy harto de mensajes del frente. ¿Nunca recibimos mensajes de los lados? ¿Qué dice aquí? El general Smith informa de un ataque con gases. Que se tome una cucharada de bicarbonato en medio vaso de agua. Sí, señor. En unos años en los que los totalitarismos se iban implantando en Europa, Sopa de Ganso emerge como una farsa que se ríe de la insensatez política y militar, mostrando el absurdo del patrioterismo y de la guerra. Llamando a todas las naciones, a todas las naciones. Soy Rufus T. Firefly, que les habla por cortesía del enemigo. Estamos metidos en un lío. Vengan a Fridonia. Hay 3 hombres y una mujer. Envíen ayuda. Si no pueden enviar ayuda, envíen 2 mujeres más. Fridonia's gone to war. Each native son will grab a gun and run away to war. At last we're going to people along the streets of war. En la película destacan también algunos secundarios, como el elegante Louis Calern, como el embajador de Silvania, y por supuesto Margaret Dumont, la confiada señorona engañada y humillada por Groucho en 7 de las películas de los Marx. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Ha muerto. Seguro que solo utiliza eso como excusa. Estuve con él hasta el final. No me extraña que falleciera. Lo estreché entre mis brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato.
¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo. Me dejó toda su fortuna. No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo. Oh, excelencia. Usted tampoco está mal. Fue también la última película en la que intervino Seppo Mars, que aquí hace su habitual papel serio como secretario de Groucho. Le voy a dictar una carta. ¿Para quién? Para mi dentista. Apreciado dentista. Adjunto le mando un talón de $500. Atentamente. Envíela inmediatamente. Primero tendré que adjuntar el talón. Si lo hace, le despido. Algunas curiosidades de la película. La imagen que se ve de Silvania corresponde en realidad a la localidad granadina de Loja. Como homenaje, en el punto donde se tomó la panorámica hay un mirador llamado Mirador de Silvania, con las siluetas de los hermanos Mars recortadas en metal. En cambio, hubo otros que no se sintieron tan halagados. Poco antes de estrenarse Sopa de Ganso, la verdadera ciudad de Fridonia, situada en el estado de Nueva York, se quejó a la Paramount de que la película perjudicaba su imagen y pidió que se cambiara el nombre. Groucho, con su estilo habitual, les contestó: Cambien ustedes el nombre de su ciudad, perjudica a nuestra película. Tampoco estaba muy contento Benito Mussolini, que prohibió la película en Italia, ya que la consideraba como un insulto personal por su delirante visión del gobierno y de la política. ¿Y si alzamos los impuestos? ¿Y si alzamos la alfombra? Insisto en que debemos alzar los impuestos. Tiene razón, debemos alzar los impuestos para poder pagar la alfombra. Más curiosidades. En Sopa de Ganso hay un par de estupendos números musicales al estilo Broadway, pero es una de las pocas películas de los hermanos en las que Chico no toca el piano ni Harpo el arpa. Tan solo en una escena Harpo finge tocar brevemente el arpa con las cuerdas de un piano. Excellency is due to take his station, beginning his new administration. A pesar de que las listas del American Film Institute la sitúan en el puesto número 5 de las mejores comedias de la historia del cine americano, de Sopa de Ganso siempre se ha dicho que fue un fracaso comercial. En realidad fue la sexta película más vista de 1933, pero recaudó mucho menos que las anteriores películas de los Mars y por eso Paramount decidió no renovarles el contrato, por lo que la película significa un fin de ciclo en la carrera de los hermanos. También, como decíamos antes, por el hecho de que fue la última película de Seppo, harto de que le consideraran el hermano Mars sin gracia. Lo contaba Arthur, el hijo de Groucho. Después de las 5 primeras películas, Seppo se convirtió en agente de artistas. El quinto hermano, Gummo, vio cómo su empresa textil quebraba por la Gran Depresión y se unió a él y juntos formaron una de las agencias de representación más importantes de la ciudad. Sin contrato con un estudio, los Mars parecían acabados, pero entonces llegó la salvación gracias a una partida de cartas. Maxine Mars, hija de Chico. Chico era compañero de bridge de Irving Thalberg y le dijo: mira, no creo que estemos acabados. Y Thalberg contestó: claro que no, solo estáis mal dirigidos, y le ofreció un contrato. Le dijo: voy a crear un equipo en la Metro solo para vosotros. Tendréis vuestros propios guionistas, vuestro propio director. Os daremos una imagen nueva. Y yo creo que acertó. El productor de la Metro opinaba que los hermanos serían más atractivos para el público con menos chistes y un argumento más creíble, menos locura, risas más controladas y algunos números musicales. Además, sus personajes debían mostrar mejores sentimientos, ya que a las señoras les parecían antipáticos porque no ayudaban a nadie. Comenzaba así una nueva etapa para los hermanos Mars, que poco después quedaría inaugurada con otra de sus mejores películas, Una noche en la ópera. Sopa de Ganso ha quedado de esta forma como la máxima expresión del humor marxiano puro, desenfrenado y sin contención alguna, el de la primera etapa de su carrera, aquel que se granjeó el corazón de la generación antibelicista y anárquica del mayo del 68. En la película Hannah y sus hermanas, el personaje que interpreta Woody Allen está deprimido y quiere suicidarse. Entonces entra en un cine. Recuerdo que ponían una película que había visto muchas veces en mi vida durante mi infancia y que siempre me había gustado una barbaridad. Bueno, pues ahí estaba yo viendo a aquella gente en la pantalla y entonces comencé a pensar otra cosa. ¿Cómo se te ocurre matarte? ¿No te parece una estupidez? ¿No lo comprendes? Fíjate en toda esa gente que está ahí arriba. Tienen mucha gracia. Y la película que ve es Sopa de Ganso. Y es que no cabe duda, Woody Allen es también un convencido marxista que sabe que su humor es la mejor receta para alegrarte la vida.
Es el momento de poner a prueba vuestra memoria cinéfila y auditiva. Es el momento de nuestro juego de las películas. ¿Qué sabe de Barnabas Collins? Solo leyendas en realidad. Juraba que una bruja le había convertido en vampiro. ¿Qué se sabe de su muerte? Nada. Eso, señora, es porque jamás murió. François, ¿qué es un yopal? Un judío. Ya lo sé, pero exactamente. El que no come cerdo. ¿Me tomas el pelo? ¿Tú crees? ¿Y exactamente de qué les culpan? De ser más listos que nosotros y de haber crucificado a Jesucristo. No es verdad. Lo hicieron los romanos y por eso les hacen llevar la estrella amarilla. Soy Mérida. Soy la hija primogénita del clan Danbro y voy a competir por mi propia mano. Es lo que va a hacer. When the cold wind is calling and the sky is clear and bright, misty mountains sing and beckon, lead me out into the light. I will ride, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky. Y aquí van las soluciones, como en las últimas páginas de los cuadernillos de crucigramas. La primera era Sombras Tenebrosas, una película de Tim Burton estrenada en 2012 y protagonizada por Johnny Depp y Eva Green, que estaba basada en una serie de televisión de los años 60. Su música era obra del compositor habitual de Tim Burton, Danny Elfman. Después venía un clásico del cine francés, Adiós muchachos, de Louis Malle, una película que transcurría en un colegio francés durante la ocupación alemana. Adiós muchachos ganó el León de Oro en Venecia en 1987 y tras el diálogo escuchábamos un fragmento del Rondo Caprioso de Camille Saint-Saëns que suena en su banda sonora. Y terminábamos con otra película ya de este siglo, Brave, Indomable, una cinta de animación de Pixar en torno a una joven princesa escocesa. Julie Fowlis pone voz a la canción de la película que oímos de fondo. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Hace unos días recibía la Espiga de Honor del Festival de Valladolid por toda su carrera y desde la semana pasada la tenemos en los cines con su última película, Juniper. Os estamos hablando de la actriz inglesa Charlotte Rampling. Por esos dos motivos la hemos elegido hoy la estrella de nuestro programa y le hemos dedicado el capítulo semanal de nuestra enciclopedia. Los británicos la consideran la más francesa de sus actrices, mientras que los franceses la más inglesa de las suyas. En Francia ha sido nominada al César 4 veces y tiene uno al conjunto de su carrera. También recibió la Legión de Honor de la República, una de las más altas condecoraciones del Estado, a lo que la reina Isabel II respondió concediéndole la Orden del Imperio Británico. Tiene casa en Londres y en París, y es que, aunque Charlotte Rampling nació en Inglaterra, es bilingüe desde niña, y eso le ha permitido trabajar por igual en las dos cinematografías, británica y francesa. Aprendí francés cuando era una niña, y es algo fascinante, porque es como tener otra clase de música contigo todo el tiempo. Puedo pensar en inglés y francés casi simultáneamente, y eso es una gran ventaja. Y no solo trabaja en Francia o Gran Bretaña, también en el cine americano, el italiano o el alemán, incluso en el español. Julio Medem, por ejemplo, le dio un papel en Caótica Ana. ¿Dónde podría haber más cuadros tuyos? En mi casa. ¿Puedo conocer tu casa? Me llamo Justine. Ana. Él es mi padre.
Hola. Hola. Alemán. Charlotte Rampling nació en un pueblecito inglés hace 77 años, hija de una pintora y un militar que también era atleta, y ganó la medalla de oro de relevos 4x400 en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, imágenes que se recogen en Olimpiada, la célebre película documental de Leni Riefenstahl. Fue una carrera maravillosa porque el corredor del relevo que le precedía se cayó al suelo y mi padre tuvo que recuperar la ventaja perdida y alcanzar al grupo. Eso se ve en la película y es muy emocionante. De adolescente, Charlotte vivió la época dorada del swing en London y con 17 años ya ejercía de modelo y hacía anuncios de televisión. Pronto empezó también a aparecer en películas. ¿Y tú siempre has querido ser actriz? Aún no se me puede llamar actriz. Al principio interpretaba papeles muy pequeños. En la película de los Beatles, Que noche, la de aquel día, por ejemplo, aparece acreditada solo como chica en la discoteca. Charlotte considera que su carrera comenzó realmente cuando en 1969 Luchino Visconti le dio el papel de una joven madre que intenta huir de la Alemania nazi en su película La caída de los dioses. Fue prácticamente la primera vez en todo porque tenía solo 20 años y estaba comenzando. Era un papel muy dramático y muy intenso y en la primera escena que rodé, en la que tenía que suplicar ayuda, recuerdo que él no dijo nada. Simplemente me dejó actuar y lo hice de una manera tan poderosa que salió de dentro de mí una emoción que simplemente me abrumó. Ya sé que vosotros sois los más fuertes y podéis impedir que me vaya, pero no comprendo de qué puede serviros. Si podéis hacer lo que queráis y no hay nadie en Europa dispuesto a mover un solo dedo, ¿por qué queréis retenernos aquí? Porque algún día podríamos recordar. Y quizá nos atreviéramos a decir todo cuanto sabemos de vosotros. ¿Pero crees que realmente va a llegar ese día? Deja que nos vayamos, Sofía. Deja que nos vayamos. Basta con una sola palabra tuya. Todos estaban asombrados y yo también, porque no sabía que podía hacer eso. Y Luchino me dijo, así lo haremos, no voy a dirigirte, quiero que hagas lo que tú sientas. Otra directora italiana, Liliana Cavani, fue quien la consagró definitivamente con El portero de noche, en la que daba vida a una antigua prisionera de los campos de concentración que se reencontraba años después con su antiguo torturador nazi y volvía a revivir con él su extraña relación. Todo sigue igual. Te equivocas. Todos hemos pasado por un proceso. Ahora estamos curados y vivimos en paz con nosotros mismos. Ustedes no tienen cura. Eres tú quien está enferma. Si estuvieses normal, no seguirías con un hombre que te hizo... Eso es cosa mía. Muy bien, pero de todas formas sufres un trauma. De no ser así, no te revolcarías tan sádicamente en el pasado. Max es algo más que un pasado. El portero de noche convirtió a Charlotte Rampling en un mito erótico. La escena en la que baila medio desnuda una canción de Marlene Dietrich, llevando solo puestos unos pantalones con tirantes, unos guantes y una gorra de las SS, es un icono del cine de los años 70. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. En estas casi 6 décadas de carrera, Charlotte Rampling ha participado en un centenar de películas, alternando por igual el cine comercial con el de autor. Nunca he pedido estar en una película. Siempre había alguien que venía a mí y me decía, quiero que hagas este papel. Y yo pensaba, bueno, necesito un trabajo y esta persona piensa que soy la apropiada, así que, bueno, bien. Por eso siempre he visto todas las películas en las que he participado como un regalo. Alguien venía y me decía, mira, este es tu próximo regalo. En su filmografía hay grandes directores. Estoy loco por usted. Si ni siquiera sabe quién soy. Ya, pero la he estado contemplando toda la mañana y créame, tengo que decirle que es usted increíblemente bella. Sí, creo que más bien estoy del lado de las guapas. Sí, pero además es usted realmente interesante. Tiene usted un singular atractivo. Siga, está a punto de convencerme. Sí. Woody Allen la dirigió en Recuerdos. También ha trabajado con John Boorman, Sidney Lumet, Alan Parker o el japonés Nagisa Oshima, que le dio uno de sus papeles más curiosos. Max, ven. Acércate. En Max, mi amor, interpretaba a una mujer que se enamoraba de un chimpancé. Con franqueza, dime una cosa. ¿Ese mono es tu amante? Sí. Pero es inconcebible. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás loca o eres una depravada? Quiero saberlo. ¿Qué quieres saber? Por ejemplo, tu vida sexual. ¿Qué es lo que haces con él? Yo nunca te he preguntado por tu vida sexual con Camille. Creo que no es lo mismo. Sí que lo es.
¿Por qué elegiste a un mono? Él me eligió a mí. También encontramos en su filmografía a muchos de los maestros actuales del cine de autor como François Ozon, Gianni Amelio, Todd Solondz o Lars von Trier, que la dirigió en Melancolía. Para quienes no me conozcan, soy la madre de Claire y Justine. No he ido a la iglesia. No creo en el matrimonio. Hasta que la muerte os separe. Por siempre jamás, Justine y Michael. Solo tengo una cosa que añadir. Disfrutad mientras dure. Yo personalmente detesto el matrimonio. Gaby, por favor. Sobre todo cuando afecta a los miembros más cercanos de mi familia. No sabemos qué tal le fue con El mono de Max mi amor, pero todos los actores con los que ha trabajado siempre han hablado maravillas de ella, y los ha habido de mucho peso. Hola, señor Marlowe. Hola. Hizo de una femme fatale en Adiós muñeca junto a un Robert Mitchum en La piel del detective Philip Marlowe. No es usted tal como esperaba. Oh, ¿en qué aspecto? Tiene un aspecto muy agradable, impropio del trabajo que hace. Espero que no me tendrá antipatía por ello. ¿Por qué no viene a sentarse aquí a mi lado? Hace rato que estaba pensando hacerlo. Cazó a un Sean Connery vestido con calzones rojos en Zardoz. Cazar es siempre mejor que matar. Al darte caza, me he vuelto como tú. Quien lucha demasiado tiempo contra los dragones se convierte en dragón. Nietzsche. Yo no soy como las otras. Yo te llenaría de vida. Y traicionó al abogado Paul Newman en Veredicto final. Los débiles deben tener a alguien que luche por ellos. Por eso existen los tribunales, para ayudar a los débiles, dándoles la oportunidad de obtener justicia. ¿Y la van a obtener? Puede. ¿Es eso lo que va usted a hacer? Voy a intentarlo. Dirk Bogarde, su compañero en La caída de los dioses y El portero de noche, fue quien le puso el apodo de La mirada, título que ya llevó en el pasado otra leyenda del cine como Lauren Bacall. Y es que sus ojos azules grisáceos son de los que se clavan hondo, con una mirada entre gatuna y enigmática que la cámara adora. Tienes un algo que resulta. Estás muy bien en la pantalla. Lo dices por decir. Te equivocas. Tienes un encanto especial. El don de la naturalidad. Soy natural en todo lo que hago. Su estilo, en efecto, es la naturalidad. Charlotte no se formó en escuelas de arte dramático, no tiene más recursos que transformarse en el personaje que interpreta cada vez que se pone ante la cámara. Cuando puedes ser absolutamente un personaje, no tienes miedo de nada, porque en ese momento eres él. Y eso es lo que siempre he buscado en mi trabajo, la esencia de ser un personaje más que la esencia de actuar. Yo siempre quiero ser otra. A mediados de los años 90, la actriz pasó una mala época. El cine que hacía en esos años no le satisfacía, sufría una depresión y para colmo descubrió por los periódicos sensacionalistas que su marido, el músico Jean-Michel Jarre, le engañaba con otras mujeres, lo que le llevaría a divorciarse de él. Charlotte empezó a alejarse de su trabajo cada vez más y estuvo tentada de abandonarlo para siempre. No sería hasta el año 2000 en que conoció al director francés François Ozon cuando recuperó el interés por el cine. Cuando conocí a François Ozon en un café, tuve un auténtico flechazo. Me pareció un hombre encantador. Él tenía unos 30 años y yo estaba ya en mis 50 y tantos, y me dijo simplemente que quería hacer una película sobre mí, lo cual es bastante halagador. La película era Bajo la arena, la primera de las 5 que Charlotte ha rodado a las órdenes de Ozon, de las cuales destaca especialmente Swimming Pool, la piscina, en la que daba vida a una novelista que atravesaba una crisis de inspiración. ¿Te gusta Francia? Me gustan las ancas de rana. ¿Por qué? Mi casa. ¿Por qué no vas allí un tiempo? Respirarás aire fresco. Es gratis, es temporada baja, el clima es genial, hay una piscina. ¿Vendrías a verme? Bueno, tengo a mi hija, pero quizás vaya un fin de semana. Con Swimming Pool, Charlotte Rampling obtuvo el premio del cine europeo. En los últimos años, la actriz ha disfrutado del reconocimiento profesional. En 2017 ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia por Hannah y en 2015 el de mejor actriz en el de Berlín por 45 años, con la que consiguió además la que es hasta la fecha su única nominación al Oscar. En esta película británica, Charlotte y Tom Courtenay interpretan a un matrimonio a punto de celebrar su 45 aniversario que ve como el fantasma de un antiguo amor de su marido reaparece en sus vidas. ¿Qué es eso? Una carta. Sí, ya, pero ¿qué dice?
Creo que dice que la han encontrado. ¿Han encontrado qué? Pues que han encontrado su cuerpo. Jeff. Han encontrado a Katia. Sabes de quién hablo, ¿verdad? Por supuesto. Fue hace mucho tiempo. Sí, sé que te hablé de Katia. Ha estado ahí más de 50 años, como en un congelador. A una edad en la que muchas de sus contemporáneas llevan tiempo jubiladas, la actriz, en cambio, no para de trabajar. Antes de Juniper, la película que acaba de estrenar la vimos en Benedetta, de Paul Verhoeven, o en El Dune, de Denis Villeneuve. Mete la mano derecha en la caja. Tu madre te ha ordenado obedecerme. Tengo el Gomjabar junto a tu cuello. Una aguja envenenada. Una muerte instantánea. La prueba es sencilla. Retira la mano de la caja y morirás. ¿Qué hay en la caja? Dolor. Y es que a pesar de sus 77 años, Charlotte Rampling no está dispuesta a parar. De su padre, el atleta medallista olímpico que murió a los 100 años, no heredó la pasión por el deporte, pero quizá haya heredado otra cosa. Veremos si al menos he heredado el talento para la longevidad. Todavía me falta bastante para llegar a los 100, pero estoy en el camino. Y podría conseguirlo, si está en mis genes esa energía de los deportistas. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con el director Miguel Herrero, que acaba de estrenar un documental titulado El arte de la luz y la sombra, un film que recorre los inicios del cine y los modos de proyección de imágenes a lo largo de la historia. También explica los diferentes objetos precinematográficos que existían desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX y que servían para crear la ilusión de imágenes en movimiento. Pero dejemos que sea él quien nos explique su trabajo en esta película. Hay que reescribir la historia. La cuestión es que sí que existían obras audiovisuales, métodos, artilugios, conceptos, pruebas de que antes de la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumière en 1895... Solo estoy buscando el cinematógrafo. Tengo entendido que es una maravilla del mundo civilizado. Nos podemos remontar hace 40.000 años al Paleolítico Superior, donde ya se pueden encontrar muestras de animaciones de obras audiovisuales que se podían hacer evidentemente de manera más artesanal, pero que ya ponen un poco en tela de juicio de que digamos que todo el audiovisual o que el cine entendido como tal pues comience desde esa fecha, ¿no? Con la invención del cinematógrafo. ¡Bueyes, papá! ¡Hay bueyes! ¡Mira, papá! Dibujos que bailan, papá, dibujos que bailan. Hace mucho frío aquí. ¡No! ¿Lo ves? ¡Se mueven! ¿Qué pasa, cielo? ¿Qué se mueve? Las piedras. En la película participan dos de los más grandes prehistoriadores que hay. Uno es Jean Cloche, el mayor eminencia prácticamente en el arte rupestre, en el arte parietal, y Marc Azéma, otro prehistoriador francés, que es el principal investigador en esta línea de, digamos, prehistoria del cine. ¿Esto qué es? Es toda una manada, papá. Ese está en pie y ese no está acabado. ¿Quién los pintó, papá? ¿Fueron los primitivos? Estos prehistoriadores defienden que se podía usar lámparas de tuétano, ya las propias antorchas, lámparas de grasa, que ya la oscilación de este fuego al lado de la pintura rupestre y por las cavidades que tienen algunas de ellas, hay que pensar que estas pinturas son tridimensionales, tienen volumen. Imágenes en movimiento. Bueyes, papá, hay bueyes. Mira, papá. Dibujos que bailan, papá, dibujos que bailan. ¿Lo ves? Se mueven. Están muy pensadas para hacerlas desde una determinada posición y haciendo esos juegos de luces y sombras ya previos que con la luz, ya acercándola o moviéndola o situándola en un lugar específico, pues es que estamos hablando de una auténtica aparición de la sombra de un posible chamán hace pues, unos 35.000 años, ¿no? Hay un montón de posibilidades y pruebas que exponemos en la película.
Tenemos ejemplos o muestras en China. La película, por ejemplo, exponemos algunas de las primeras sombras o espectáculos de sombras más antiguos que a día de hoy todavía se representan, y he podido recrear para la película estos títeres, estas siluetas de sombras del siglo XIX en este caso, pero hay antigüedad, o sea, las referencias son de hace milenios. Nunca tuve que pedir prestado con las marionetas. Sea usted su propio negocio. Haga teatro de marionetas. Incluso también llegó en China, por ejemplo, hay constancia de artilugios muy misteriosos, muy interesantes que también utilizamos en la película, como son los espejos mágicos, y realmente eran proyectores. Imágenes en movimiento. Es mágico. ¿Cómo funciona? 12 espejos. Cuando el cilindro gira, los reflejos provocan ilusión de movimiento. ¿Por qué se ven arcoíris? Es un prisma. La luz se desvía con el cristal. Probablemente sean algunos de los primeros proyectores de la historia, y ahí, ya digo, lo mismo hemos utilizado en la película, se conservan algunos en algunos museos. ¿Sabes lo que es? Una cámara oscura. Mira el cristal. Bueno, la cámara oscura es un efecto natural, es el mayor efecto que hay en la naturaleza y es en la base de la fotografía, de nuestra visión, del cine. ¿Qué has visto? He visto el cuadro, pero ¿cómo he llegado ahí dentro? ¿Ves esto? Es una lente. La luz de esa escena pasa por ella y entra en la caja para que podamos verla aquí. Todo parece apuntar que en la antigüedad ya se empleaban cámaras oscuras para quizá hacer aparecer un dios y para ciertos ritos. Incluso luego tenemos que se llegaban a hacer espectáculos dentro de ellas y veían, por ejemplo, a demonios, o soldados que iban a la guerra, un banquete, o sea, veían diferentes escenas proyectadas. ¿Es real? Es una imagen. Un cuadro hecho con luz. Pero sí que hay constancia de varios artistas, varios magos, incluso varios nigromantes, con la palabra nigromante tal cual, como de magia negra, porque algunos incluso que empleaban esas técnicas estaban acusados, pues evidentemente de magia negra, porque desconocían un poco la tecnología que estaban empleando, ¿no? O sea, es un campo enorme, ¿no? El de la cámara oscura. Los orígenes del cine y los audiovisuales provienen de la magia y del ilusionismo. Los magos y los ilusionistas, ha habido toda una línea larguísima y enorme de que empleaban artilugios ópticos, artilugios u objetos que tienen que ver con la luz, que tienen que ver con la sombra, que tienen que ver con los espejos, desde hace siglos, desde hace milenios. Su efecto es buenísimo. Desaparece y vuelve a aparecer al instante al otro lado del escenario, mudo, más gordo y, si no me equivoco, borracho. Extraordinario, ¿cómo lo hace? Han sido los precursores de los medios audiovisuales, pero hay muchos casos también de magos científicos, ¿no? O de profesores de física que eran también ilusionistas. Es que el cine es una ilusión y es un proceso, evidentemente, que ha ido aglutinando una gran cantidad de técnicas y muchas de ellas provienen de la magia. En 1895, una de las primeras películas que se proyectaron se titulaba Un tren llegando a una estación. Y no era más que un tren llegando a una estación. Cuando el tren corría hacia la pantalla a toda velocidad, los espectadores gritaban, porque creían que corrían el peligro de que los arrollara. Yo llevo con el tema, te diría, más de una década. Estoy totalmente obsesionadísimo con todo lo que tiene que ver con la arqueología de los medios, que es el término quizá más académico que se utiliza, de los medios de audiovisuales, medios de comunicación. Creo que ahora en el siglo XXI ha llegado el momento un poco de redescubrir los orígenes. Y gracias a los orígenes, ver la vista en lo que será del audiovisual en un futuro. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Como la mayoría de géneros cinematográficos, la ciencia ficción también experimentó la revolución pop que se vivió durante los años 60 del siglo XX. Y la mejor prueba de ello es la película que os traigo hoy, Barbarella, dirigida en 1968 por Roger Vadim y protagonizada por la que entonces era su esposa, la actriz Jane Fonda. Barbarella es una de esas películas que podemos calificar de deliciosamente malas,
una fantasía psicodélica que desde el punto de vista crítico resulta mediocre, pero que no deja de tener su encanto si no te la tomas en serio, al estilo de otras como Rocky Horror Picture Show o algunos títulos de John Waters. Barbarella está considerada una película de culto y como tal su influencia resuena todavía en la cultura pop. ¿Has oído hablar de Duran Duran? ¿Duran Duran? Sí, Duran Duran. Así es, el antagonista de la heroína en la película dio nombre a un famoso grupo de los 80. La propia Barbarella está considerada un icono de los años 60. Tiene numerosas páginas de fans en internet y hasta existe un festival de Barbarella en Suecia. De igual forma, las imágenes de la película han inspirado vídeos musicales de artistas actuales como Kylie Minogue o Ariana Grande. Cuando el magnate del estudio Jack Warner la vio por primera vez durante el rodaje de su primera película, Me casaré contigo, torció el gesto y pronunció un comentario que Jane Fonda nunca olvidaría. Tendría algo de futuro si le tiñeras el pelo de rubio, le rompieras la mandíbula y se la volvieras a hacer para resaltar los pómulos, y le inyectaras silicona en los pechos o le pusieras unos postizos. El tiempo acabaría demostrándole al viejo Warner lo muy equivocado que estaba. Jane Fonda no solo llegaría a convertirse en una excelente actriz, sino también en uno de los sex symbols del cine de los años 60. ¿Eres el prototipo de mujer humana? Soy un término medio. En sus primeras películas, Jane funcionaba bien en comedias ligeras y románticas, pero nadie pensaba en ella como una buena actriz. Para la mayoría del público seguía siendo solo la hija de Henry Fonda. Todo el mundo me tenía más o menos definida como actriz, pero yo no me sentía algo real. Así que pensé que tenía que dejar de ser la sombra de mi padre. Tal vez, si me iba a Francia, donde hacían esas películas de la Nouvelle Vague tan interesantes, sería posible que me encontrara a mí misma. Y eso fue precisamente lo que hizo. Abandonó Hollywood y se instaló en París. Nada más llegar a la capital francesa, conoció en una fiesta al director Roger Vadim. Sabía de su reputación. Había estado casado con Brigitte Bardot, tenía un hijo con Catherine Deneuve y había dirigido Y Dios creó a la mujer. Parecía una estrella del rock. En cuanto le vi, me sentí en peligro. Era como un depredador, pero a la vez tan encantador, tan sexy. No había en el cine europeo otro Pigmalión tan famoso como Roger Vadim. Había lanzado las carreras de Brigitte Bardot y Catherine Deneuve, y como hizo con ambas, el director tomó a Jane bajo su protección, se casó con ella y empezó a explotar su lado más sexy en películas como Juegos de amor a la francesa o El engaño. Un momento, voy a ponerme algo. No hace falta. Curiosamente, la actriz sufría por entonces de dismorfia corporal, un trastorno mental que le hacía odiar su propio cuerpo, obsesionándose de manera compulsiva con sus defectos, por muy pequeños que fueran. Eso no evitó que Vadim exhibiera su imagen desnuda en una valla publicitaria de 8 pisos para promocionar el estreno de Juegos de amor a la francesa, asunto que causó un gran escándalo en los Estados Unidos. ¡Es increíble! ¿Qué clase de mujer eres? ¿No tienes vergüenza? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! It's a wonder, Wonder Woman. You're so wild and wonderful. Por si aquello fuera poco, en 1968 Vadim y Fonda iban a rizar el rizo mezclando erotismo y ciencia ficción en una película futurista basada en un personaje protagonista de un cómic del género fantaerótico muy popular en Francia. Me llamo Barbarella. Barbarella, ¿de qué planeta vienes? Tienes aspecto de terrestre. Eres de sexo femenino, ¿no es así? Exactamente. Barbarella venía de la Tierra y desde luego pertenecía al sexo femenino, como quedaba bien patente en muchas secuencias de la película. Vas a coger frío así. Ten, ponte mis pieles, Barbarella. El productor Dino De Laurentiis había comprado los derechos de adaptación al cine del cómic y les había ofrecido protagonizar la película primero a Brigitte Bardot, que lo rechazó porque no quería interpretar otro papel sexualizado, y después a Sophia Loren, que renunció porque estaba embarazada. Vadim estaba empeñado en que yo hiciera esa película, y él quería dirigirla a toda costa porque era muy aficionado a la ciencia ficción y al erotismo. Así que convenció a Dino De Laurentiis para que me diese el papel. La historia era, en palabras del propio Roger Vadim,
una Alicia erótica en el país de las maravillas del futuro, viajando a otro planeta a la búsqueda de Duran Duran, un científico desaparecido. Desapareció en las regiones desconocidas de Tau Ceti. Es el inventor del rayo positrónico, que es un arma. ¿Un arma? ¿Y para qué sirve inventar armas? El universo lleva muchos siglos en paz. Eso está claro. Pero el caso es que no sabemos nada de Tau Ceti ni de sus habitantes. ¿Quiere decir que viven en un estado de primitiva irresponsabilidad neurótica? Precisamente. Y si es así, y han aprendido del joven Duran Duran el uso del rayo positrónico, pueden utilizar su poder destructor para perturbar la paz. En realidad se trataba de una mera excusa argumental para que Jane Fonda luciera una amplia colección de modelitos sexys. ¿No tienes algo que pueda ponerme? Sí, uno de nuestros uniformes secretos. Gracias. Y sostuviera distintos encuentros amorosos con los personajes más disparatados. Conseguiré que mi gobierno te dé una recompensa por tu ayuda. De todas formas, si necesitas algo o puedo hacer algo por ti, dímelo. Quiero que hagamos el amor. ¿Has dicho hacer el amor? Ni siquiera sabes mi psicocardiograma. En la Tierra hace siglos que dos personas no hacen el amor, a menos que sus psicocardiogramas den una igualdad perfecta. Yo de eso no sé nada. La escena más divertida era aquella en la que Barbarella era torturada en una máquina del placer que debía matarle a base de orgasmos. ¡Oh! ¿Qué es esto? Enseguida lo vas a saber. Espera a que cambie el tono. Tú también cambiarás de tono. ¿Por qué lo dices? ¿Qué va a pasar ahora? Pero al final era la chica con sus ardores la que acababa quemando la máquina. ¿Pero qué clase de mujer eres? ¿Qué le has hecho a mi máquina? La has destrozado y a mí también. Mira, mira. ¡Oh, mira qué desastre! Sin embargo, la escena que más escándalo provocó no fue esa, sino la de los títulos de crédito iniciales, en la que Barbarella se quitaba su ropa de astronauta en un striptease en gravedad cero rodado a cámara lenta. Here is this person, moi, who suffers from Ahí estaba yo, una persona que sufría dismorfia corporal haciendo de Barbarella y con una escena de desnudo integral ya en los títulos de crédito. Fue muy difícil para mí psicológicamente. De hecho, tuve que emborracharme para poder rodarla. Y resultó que al verlo filmado nos dimos cuenta de que un murciélago cruzaba el plano volando en varias ocasiones. Así que al día siguiente tuve que repetir esa misma escena que tanto me asustaba y encima con resaca. Las palabras que formaban los títulos de crédito iban tapando estratégicamente los puntos más conflictivos de la anatomía de Jane Fonda. A pesar de todo, la escena original mostraba mucho más de lo que luego quedó, y es que, después de las protestas de Jane, Badin aceptó eliminar los planos más cortos de su cuerpo. De todos modos, estos cortes no fueron suficientes para evitar que la película recibiera la clasificación X en algunos países. En Barbarella también intervenían otras estrellas como David Hemmings, Ugo Tognazzi o John Philip Lowe, un actor que acabaría también convirtiéndose en un sex symbol masculino de aquellos años y que en la película daba vida a un ángel ciego que ayudaba a la protagonista. Paigar, ¿cómo perdiste la vista? Caí en este planeta en una tormenta magnética y me transportaron a Sogo. ¿A Sogo? La ciudad de la noche donde reina el gran tirano. Allí me destrozaron los ojos y me abandonaron en el laberinto, donde me encontró el profesor Ping. El profesor Ping estaba interpretado por el famoso mimo francés Marcel Marceau, en una de sus escasas apariciones en la pantalla. Profesor Ping, ¿ha oído hablar de un hombre llamado Duran Duran? Sí, claro. ¿Está vivo? ¿Dónde? En Sogo, sin duda. Tengo que ir inmediatamente. Tengo una nave espacial, si consigo que funcione. Hija mía, quizá yo pueda ayudarte. Y para el papel de Reina Negra, Badin eligió a la modelo Anita Pallenberg, que había sido novia del Rolling Stone Brian Jones y que por entonces salía con el también Stone Keith Richards. Con que solo tuvieras un ojo en la cara, verías lo encantadora que soy. Mi cara, mi cuerpo, todo mi ser es exquisito, exquisito y fascinante. Anita Pallenberg, otro de los iconos de los años 60, debutaba en el cine con esta película. Recuerdo que estaba muy nerviosa, lo que no era habitual en ella, porque era una persona muy carismática y segura de sí misma. Pero es que nunca había actuado antes. Se cuenta que Keith Richards visitó el rodaje para verla y organizó una fiesta en la que consiguió colocar a todo el equipo de la película con una gran tarta hecha de hachís y otras sustancias. ¿Quieres probar? ¿Qué es? Esencia de hombre. ¿Esencia de hombre? Sí.
Barbarella se rodó en los estudios de Cinecittà en Roma, en unos decorados de lo más extravagante, llenos de colorido y ambiente onírico. Aquello es Sogo, la ciudad de la noche, regida por el gran tirano y dedicada al mal en todas sus formas. Y esto es el laberinto. Todo el que no tiene maldad es arrojado al laberinto. Además del erotismo light, presente en casi todas las escenas, el film estaba lleno de personajes extraños. ¿Quién es ese transparente? Ah, es un grotesco. Así se muere en el laberinto. Y mucho de cultura lisérgica por todos lados. A mí la película no me parecía sexy en absoluto, pero sí divertida y kitsch. Era como un viaje en ácido. Jane Fonda nunca estuvo contenta con Barbarella, en parte porque había rechazado los papeles protagonistas de Bonnie y Clyde y La semilla del diablo para poder hacerla y seguir en Francia con Vadim, y también porque empezaba a estar harta de aquellos personajes sexys que su marido se empeñaba en que interpretara. En especial le había dolido un comentario de su padre, Henry Fonda, cuando le llamó para ofrecerle un pequeño papel en la película. Ya, y tendré que desnudarme. Al final, Barbarella resultó un gran éxito de público y aunque muchos críticos la despellejaron, otros, como Pauline Kael, la crítico más prestigiosa de la época, la trató bastante bien, destacando sobre todo a su protagonista. Cuando Jane Fonda aparece haciendo el amor sobre lánguidas plumas o sobre ásperas y mugrientas pieles, está más encantadora, fresca y arrebatadora que nunca. Es la típica chica americana que triunfa con su inocencia sobre el lujurioso mundo futuro de la película. Eran los años 60 y Barbarella encajaba perfectamente en la filosofía de lo permisivo y el colorido pop de la época. Sin embargo, Jane Fonda tuvo claro que con ella se cerraba una etapa de su vida y de su carrera. Al año siguiente regresó a los Estados Unidos y firmó el contrato para protagonizar una de sus mejores películas. ¿Oficial de cine? Sí, señor. ¿Qué película tenemos hoy? Danzad, danzad malditos, señor. Jane Fonda, señor. ¿Se le ve algo? No, señor. Pon otra. La etapa de Jane, la chica sexy, había terminado. Comenzaba la era de Jane Fonda, la actriz. Durante años se ha hablado de hacer un remake de Barbarella, pero hasta ahora no se ha concretado. El propio Roger Vadim lo intentó en los años 90 con Drew Barrymore como protagonista, pero el proyecto se canceló. También se canceló otro intento de Robert Rodríguez a principios de este siglo con Rose McGowan, dando vida a la heroína espacial. Finalmente, el año pasado, los estudios Sony anunciaron un nuevo proyecto que estaría protagonizado por la actriz de la serie de televisión Euphoria, Sydney Sweeney, y parece ser que este sí saldrá adelante, aunque de momento su rodaje no ha comenzado. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir con nuestra habitual versión de una canción de cine que hoy corre a cargo de los Flaming Lips, versionando la canción del espantapájaros del Mago de Oz. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez, que tengáis una feliz semana y hasta la próxima. I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain. You'd be thinking, another Lincoln if you had a brain. Oh, I could tell you why the ocean's near the shore. I could think of things I never thought before, and then I'd sit and think some more. I would not be just a nothing, my head all full of stuffing, heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a dingle-dairy if I only had a brain.
tell you why. The ocean's near the shore. I could think of things I never thought before. And then I'd sit and think some more. I would not be just a nothing, my head all full of stuffing, heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a dingle-dairy if I only had a brain. Cadena SER. La radio.